Lectura. Leer es relacionarse con otras potencias intelectuales, con una potencia intelectual distinta. Y escuchar, como yo escucho a Luna Miguel y a Cristina Morales, también. Potencias que te hacen sentirte muy pequeña en relación a ellas. Así que tengo miedo de no poder crecer con ello, aunque me lo exija, y por mi levedad, por no decir nimiedad, tender a sofocar las cosas. Dije que iba a ser muy crítica con un amor español, pero no es eso lo que está sucediendo. Alcanzo el final del libro de Ezra y lo lamento, y ya en lirios enloquecidos la lectura me arrastra de un poema a otro y voy empapándome de la atmósfera que lo rodea todo. ¿Prefiero poesía masculina a un amor español? Es como preguntarme si prefiero el vino al cava. Poesía masculina es como beber un Rioja tinto, fuerte y denso, te calienta el alma. Un amor español es como beber cava. Quizá esté más acostumbrada a paladear el cava, a extraer más su sabor con mi lengua y a dejar que sus burbujas se me suban a la cabeza. No puede ser que esto lo haya escrito la misma persona, te dices. Son distintas voces, distintas identidades, distintas experiencias, distintos ritmos, distintos tonos. Eso habla de una gran versatilidad y eso me hace pensar en una luna en Géminis. Pero luego me digo, no, la luna tiene que estar en Cáncer, porque ella es demasiado amable con la gente y está también lo de su ternura. Entonces ella tiene razón. El texto genera afectos. Y el orden de las palabras crea un ritmo que hace que ya estés cómoda con la vida, como a ella le sucede con ese poema de Valente, al que regresa una y otra vez, que no es lo que a mí me sucede con Piedad Bonet. Ella no termina de engancharme. No la quiero leer distraída, pero acabo por estarlo. Le escuché decir a Bonet que esta historia de qué hacer con estos pedazos, al ser una historia cotidiana, necesitaba ser contada con mucha precisión, eligiendo muy bien las palabras. Pero esas palabras a mí por el momento no me transportan. Aunque hay instantes en los que me hace abrir los ojos, por ejemplo, como cuando cuenta cómo la protagonista fue forzada en aquel hotel en el que antes nos describe a aquella mujer que bailaba. Quiero sentir como sentí con la patria de Aramburu. Quiero que me hagan emocionarme y llegar a llorar, y lo quiero fervientemente. O más sencillo aún, quiero disfrutar como estoy disfrutando. Por eso, después de Piedad, creo que probaré suerte con Cristina Morales, pero no todavía en lectura fácil, sino con Últimas tardes con Teresa de Jesús, a pesar de que ese ejemplar no esté prologado por ella misma, que lo ignoro. Pero por algo que le escuché decir y no voy a ponerme a buscar ahora. Luna Miguel también dice que la lectura te eterniza dentro del libro y siente que de una forma mágica ella ya forma parte de la Lolita de Nabokov. Y también dice que los libros vienen a ella cuando los necesita. Yo ayer me permito recomendarle un libro a pesar de que sé que a la gente inteligente no debe recomendarle bajo ningún concepto literatura astrológica. Pero es que Stephen Arroyo es una excepción, porque yo poco después de los 20 descubrí con él que era la persona que mejor me explicaba lo que me sucedía y que yo misma no comprendía. Y luego di con ese librito, Astrología, Psicología y los 4 elementos, y guardo muy buen sabor de boca de él. Porque tiene una manera tan física de explicar a través de ellos, del agua, del fuego, de la tierra y del aire, cómo son las relaciones humanas y nuestras carencias y talentos, que sentí que podía inspirarla y que le aportaría alguna claridad en su propia relación sentimental, aunque ella ya sepa de sobra cómo es Ernesto Castro, o sobre sus ansiedades. Y lo que hice ayer fue seguir adelante con leer Mata, pero esto con un ojo puesto en el libro y con los dedos sobre el teclado, además de en compañía del alcohol, así que es muy incoherente todo lo que digo. Pero claro, me lo paso muy bien pensando en voz alta porque en algún momento lo leeré así. Y coherencia puede faltarle, pero espontaneidad y franqueza hay a raudales. Así que mi tarde proseguía de este modo. Como vas a escuchar,
o a leer ahora. Me pierdo porque esta frase con la que comienza el capítulo de Leer mata, una lectura enfermiza, no la acabo de entender. Los ensayos y manuales que también subrayó y tachó cuando estaba interesada en todos esos temas le daban el nombre de metamor. Y no termino de entenderla porque yo sé por Luna misma que en el vocabulario del poliamor, metamor significa el amor de tu amor. Y también porque ella aquí va a llamar a uno de los personajes del ensayo Señora Metamor. Y esa ambigüedad no siento que sea positiva, pero seguro que es debido a mi incapacidad. Ahora ella viaja con un EPUB que descargó ilegalmente del Mar el Mar y lleva leído un 78%. Y tampoco entiendo por qué aquí todas son señoras, a no ser que quiera decir que todas son casadas. Leo hacia adelante e intento no hacer conjeturas. Hasta Carlos Pérez Siquier, que es un fotógrafo considerado uno de los fotógrafos de la vanguardia española, que entonces no busqué. Pero me interesan las lecturas que ellas leen. Metamor les cuenta que solo puede leer libros sobre relaciones de mierda entre padres e hijas, porque lee para liberarse. Raíces les cuenta que solo puede leer libros escritos por mujeres racializadas que habitan casas con fantasmas. Lee para hacer justicia a unas cuantas. Enfermiza les cuenta que solo puede leer libros sobre amores imposibles. Y lo siguiente me divierte, pero no trato de adivinar nada porque solo tengo una imagen en la cabeza. Alex González, al que conocí en la serie Tres Caminos, que reconozco que está hiperbueno pero que tiene pinta de iletrado. Para que luego digan que solo son ellos los que se lo montan con los estereotipos. Por ejemplo, del tipo la rubia tonta del culo, que eso yo jamás lo hubiera pensado, de Willem Dafoe, joder con la tentación de Cristo y joder todavía con Anticristo de Lars von Trier. Y de Chesterton sinceramente no sé qué pensar. A priori los católicos no me caen bien, aunque Francisco no termina de caerme mal. Pero sí que me pregunto cuáles fueron esas lecturas que a nuestra lectora le inspiraron esos deseos mortales. Y no termino de aclararme la verdad al final del capítulo porque yo no veo nada de enfermizo en ella. El siguiente capítulo se llama Worse, Worse, Worse. Worse, don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Y otra frase subrayada. Aquello que los libros unen también pueden separarlo. Y cito, Humbert, otro intelectual de la ficción que se entretiene más pensando en chochitos lepidópteros que en palabras. Pero ¿era Nabokov un pedófilo? Hago una búsqueda. Al parecer Lola López Mondéjar, que es psicoanalista, también dudó y erró. Y solo en una segunda lectura concluyó que la obra de Nabokov encerraba un gran malentendido porque la novela era ante todo la narración de un abuso. Ella dice que salvo algunos escritores como Martín Amis y Juan Villoro, que ven en Lolita una historia de violación y secuestro, la mayoría de los críticos la interpretaron como una historia de amor movidos por la necesidad de justificar una fantasía sexual masculina. Yo confieso que experimenté mucho asco porque sobre mí se cernía un recuerdo de Laura saltando a la comba con 11 años, mientras un puto cabrón, sentado en un banco enfrente de nosotras, la observaba de una forma que me provocaba la náusea. La niña fue consciente de esa mirada y en su fuero interno saltaba todavía con más frenesí, mientras yo sufría y no apartaba la mirada de los ojos de ese cerdo, porque le conocía. Era el hijo mayor de una mujer que era la suegra de la hermana del que había sido mi primer novio, el tío del que aborté, y tengo ese recuerdo grabado. Pero si siento que no he sido justa con Nabokov, terminaré dándole una oportunidad. Si no es con Lolita, con Ada o El Ardor, del que quizá guarde un ejemplar en la habitación del fondo,
porque la verdad es que no recuerdo si lo regalé. Fue uno de los ejemplares que le hice firmarme al urbanista, un político del PP, aunque a él le gustaba decir que tenía un programa de izquierdas. Y busco a Peter Kien, y me extraña lo que encuentro, pero paso por alto lo que la escritora dice acerca del exmarido de L. Y otra frase subrayada. Según Piglia, de hecho, un lector asesino también es aquel que realiza en la realidad lo que lee, es decir, que lleva a cabo las tramas leídas como si de un manifiesto vital se tratara. Y hasta ahí, que era cuando debía llegar con la lectora a la casa de su amante. Entonces puntualicemos algo, así como a título personal. Ella se considera bulímica porque no deja de comprar libros para llegar a tener una biblioteca mayor de la que su padre tenía. Lo que siempre deseó por encima de todo era haber leído más libros de los que él leyó durante toda su vida. Y es una lectora enfermiza porque si un libro como algunos pasajes del Ulises de Joyce hablan de celos, ella se experimenta celosa. Por poner un solo ejemplo, que yo creo que es el mejor porque los celos pueden llegar a ser enfermizos. Y está el hecho de que ella ha llegado a cambiar incluso su manera de amar por lo que leía, como sucedió en el caso de Brigitte Vasallo, que le cambió la vida porque se dio cuenta a través suyo de que se tenía que divorciar. Y a veces encuentra una frase en un libro que va a ser determinante para el resto de sus días. Pero esto creo que ya no es enfermiza la que lo dice. Es la luna más mística o espiritual, la que experimenta las conexiones con algunos libros en concreto, una especie de comunión que es algo que no depende de ella, sino del clip que percibe. Luna piensa en sus libros como historias de amor.